Todas las personas tienen la libertad de ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, pero con algunas limitaciones que están establecidas en la Constitución. Por ejemplo, los extranjeros están obligados a mantener una situación migratoria regular, resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y mostrarla cuando les sea requerida. Los extranjeros pueden estar en nuestro país en condición de visitante, residente temporal o permanente, pero es muy importante tener claras las disposiciones y requisitos para su estancia. Ahora, ¿quién regula la situación migratoria de los extranjeros en territorio nacional? ¿Cuál es el procedimiento para entrar al país y cuáles son los problemas que enfrentan? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy, en Te Defendemos las Calidades Migratorias. Bienvenidos. Estamos iniciando ya con Te Defendemos y quiero dar la bienvenida al estudio a Verónica Orozco Estrada. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues un buen tema el de hablar de los derechos de los migrantes, entender las calidades migratorias, y vamos a empezar a desmenuzar este tema y quisiera preguntarle, ¿qué tiene que hacer una persona extranjera que quiere ingresar a este país? Empecemos por ahí. Sí, las calidades son muchas, son varias, pero esencialmente partimos del hecho de que estamos hablando de un ser humano, una persona. Bien. Y al entrar a nuestro territorio nacional ya adquiere derechos y obligaciones. Tiene que realizar cierto trámite para poder internarse legalmente. Obviamente no puede hacerlo sin ningún permiso. A veces se necesita también de su país de origen y obviamente el de nuestro territorio nacional para poder ingresar. Entonces tiene que agotar una solicitud y que ésta sea aprobada por la autoridad competente. No puede hacerlo también de manera autónoma, de manera libre. Tiene que seguirse un requisito. En principio, la persona debe iniciar el trámite en su país de origen, ¿no? Por lo que entiendo. Y después hacerlo por la autoridad nacional. ¿Aquí quién regula la estancia de los extranjeros en México? Es el Instituto Nacional de Migración, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación y en coadyuvancia también con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien. Para empezar a entender ya el tema, ¿cuándo dejamos de hablar de una persona extranjera y se convierte en migrante o inmigrante? Yo creo que la calidad de extranjero tiene que ver, está íntimamente relacionada con la persona misma. Es un extranjero que tiene la nacionalidad que tiene en virtud del país de donde es originario. En el momento de que ingresa a nuestro país hay que adquirir cierta calidad de inmigrante y en virtud de ella adquirir cumplir con el requisito de acuerdo a la estancia que está solicitando. Ok. Ahora hay calidades migratorias, ¿no? Podríamos definir en qué calidad de persona migrante está en nuestro país, ¿no? ¿Nos las podría explicar? Sí, hay varias calidades. Son la de visitante con actividades remuneradas, para cuyo efecto necesita la oferta de empleo de una empresa o un particular, que también tiene que hacer un requisito previo para poder obtener la autorización de que un extranjero pueda trabajar para él. No puede exceder de 180 días. De lo contrario tiene que renovarlo y volver a hacer su trámite de acuerdo al procedimiento. Existe también la calidad de visitante sin actividades remuneradas. Puede estar en un máximo de 180 días también, pero no tiene el derecho todavía de obtener un trabajo en nuestro país. Existe también la calidad de visitante regional, que se celebra respecto de los países que tenemos colindantes y únicamente puede tener estancia de 3 días y puede incluso entrar y salir de nuestro país libremente. Existe también la calidad de visitante de trabajador fronterizo. Él puede incluso internarse hasta 1 año y también puede entrar y salir cuantas veces a él le convenga. Pero no puede exceder de ese año y también es en relación a los países que tenemos de manera fronteriza. Está también la calidad de visitante por razones humanitarias. Este supuesto es cuando, por ejemplo, una persona es testigo de un delito en territorio nacional, entonces está siendo protegido.
cuando se trata de adolescentes que no vienen acompañados y también cuando se trata de refugiados, de personas que quieren solicitar un asilo en nuestro país. Y ahí también la circunstancia es determinada, o sea, no están siendo perseguidos por cuestiones de etnia o religión. Bien. Nos comentaba al principio del programa que una persona en el momento en el que entra a nuestro país ya adquiere derechos y obligaciones. ¿Obligaciones como cuáles? Tiene la obligación de acreditar, primero, que tiene legal estancia en nuestro país. Si una autoridad le solicita documentos, tiene la obligación de exhibirla. Tiene obligación de brindar información respecto de cuáles son qué antecedentes tiene respecto de la situación, de por qué va de un país a otro y tiene que acreditarlo. Entonces, si le solicita la información, está obligado a proporcionarla, así como los documentos que acrediten su dicho. Muy bien. En general, tiene que acreditar todo eso. Y como derecho, evidentemente, como persona que es, tiene también el derecho de permanecer en nuestro país sin ser hostigado, sin brindársele atención médica incluso. Tiene derecho en ese sentido también. Muy bien. Hay una parte que me llamó la atención que tiene que ver con los refugiados o los asilados políticos, pero de esto quisiera que habláramos en el segundo bloque del programa. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en Te Defendemos. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Sin duda yo creo que muchos de nosotros hemos conocido personas de origen extranjero que de repente han tenido que huir de su país y se han quedado en México ya de por vida, ¿no? Y se les considera como refugiados o asilados políticos. ¿Ellos están de manera legal o quiénes son? Sí pueden adquirir la residencia permanente en nuestro país, precisamente bajo esa característica de ser un refugiado. Esta característica se da porque son perseguidos por haber sido testigos de algún delito o también perseguidos por cuestiones de etnia, religión o algunas o consideraciones políticas, que están siendo perseguidos en su país por esas cuestiones. Sí puede nuestro país acogerlos y darles la calidad de refugiado, obteniendo una residencia permanente. Y eso sin duda también los hace goce de derechos, ¿no? Claro, totalmente. Claro, tienen derechos y obligaciones también. Adquieren la obligación de, como decíamos, proporcionar toda la información que les sea requerida, como también tienen el derecho de permanecer siendo respetados. Muy bien. Salimos a la calle a preguntarle a la gente, ellos qué derechos creen que deben tener las personas extranjeras en nuestro país o las personas migrantes. Acompáñame a ver lo que nos dijeron. Los derechos de todos que protege la Constitución también les son aplicables a ellos, independientemente de la forma en que hayan ingresado al país. Como cualquier persona en el país, le corresponde los derechos humanos, sean en la Constitución o bien en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se parte. Bueno, como derecho a la salud, a la vivienda, a educación. Es un país donde se suprimen muchos derechos, pero yo creo que los deberían de tener. Principalmente sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución política. Pues no sé, derecho a la libertad, derecho a tener un trato justo, digno, a la igualdad. Primero a garantizar su seguridad en este país, a que no se les afecte, a que vivan en armonía, a que inclusive si son afectados se les proporcione justicia.
Pues no sé, derecho no sé, a ser respetado, no sé, a la libertad, bueno, todos los derechos, no nada más los demás y los migrantes, ¿no? A la salud, al trabajo, a la educación, podrían ser unos que se pueden mencionar. Yo creo que deben de tener un derecho digno, un respeto que se les debe dar como a cualquier ciudadano, sin importar de cualquier país o ciudad que provengan, deben tener pues protección, salud. Yo creo que es un derecho que todos tenemos. La libertad de transitar, la libertad, no sé, de expresión, pues el trabajo también, digo, en lo que permanecen aquí para poder sustentarse o sostenerse. El hecho que ellos migren no significa que deben recibir un trato indigno, ¿verdad? Muchas veces pues nosotros los humillamos, los hacemos menos y son personas iguales a nosotros y nosotros tenemos derecho a la salud, a ser respetados. Siento que lo principal sería el respeto a su persona, ante todo, cuidar de ellos hasta en tanto se vea si se pueden regresar a su país, que sería lo ideal y que allá estuvieran de mejor manera. ¿Cómo ve las respuestas del público, licenciada? ¿Es a algunos de los derechos o a todos estos derechos? Claro, tienen, como decíamos al comienzo, antes que nada son seres humanos y el que estemos en uno o en otro país no nos quita ni nos priva de los derechos fundamentales, que como bien ya decía la mayoría de las personas, es un derecho a la salud, incluso un derecho al trabajo, porque también, como decíamos, una de las calidades migratorias establece que pueden tener el derecho a recibir una remuneración. Entonces, es derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la libertad, derecho al tránsito, el libre tránsito en nuestro territorio, siempre y cuando evidentemente cumplan con los requisitos para tener una estancia legal. Pero en general son los derechos fundamentales de toda persona con independencia de la nacionalidad que se tenga. Prácticamente los derechos que tiene una persona incluso pues, de esta nacionalidad, ¿no? Claro, de cualquier nacionalidad tenemos los mismos derechos fundamentales por el hecho de ser un ser humano. ¿Vino a fortalecer esta parte la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Sí, definitivamente hay un principio que establece también la Suprema Corte, es el principio pro hominem, que es primero el hombre, o sea, primero la persona como tal. Hay que velar primero por los intereses de su integridad y a continuación ver en qué, de acuerdo a un procedimiento que se le esté llevando, hay que buscarle la mayor protección por ser primero una persona. En este sentido se establece esa reforma precisamente. Y es a lo que iba. ¿Quién debe velar por esta protección de los derechos de los migrantes? De entrada, las autoridades migratorias, y a continuación, si se inicia un procedimiento en contra de estas personas, las autoridades que conozcan de ellos, los tribunales en materia administrativa y en general todo juzgador o todo tribunal al que llegue, que a su conocimiento llegue este tipo de asuntos. Son las autoridades que tienen que seguir el camino para cumplir, que se velen por sus derechos. Muy bien, para precisar entonces, ¿qué tiene que hacer una persona extranjera que quiere permanecer definitivamente en nuestro país? Para obtener la residencia permanente, si por ejemplo hablamos de un refugiado, como ya decíamos, tiene que acreditarse que ha sido perseguido por cuestiones de etnia o religión o raza. La residencia permanente se obtiene también por contraer matrimonio con un mexicano, también respecto de los padres, padre o madre, también respecto de los hijos nacidos en el extranjero y también por acreditarse el concubinato, que como sabemos no es que estén casados civilmente, pero que se cumplan con los requisitos civiles que al efecto que establece la legislación mexicana, y es acreditar que han vivido o convivido por un mínimo de 2 años. Okay. También se adquiere la residencia permanente respecto de los hermanos, siendo estos menores de edad, siendo niños o adolescentes. Muy bien, no podemos pasar desapercibido que hay personas de Centroamérica que para llegar a Estados Unidos, México es el tránsito ideal, ¿no?
¿Qué pasa con ellos? Sabemos que hay mucha gente que está en casas de migrantes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos también son personas que pueden gozar de estos derechos? ¿Qué pasa con ellos? Sí, definitivamente, como decíamos, en primera instancia como persona no se les puede discriminar, pero evidentemente hay que regularizar su situación. Y legalmente, si no tienen un permiso para permanecer en nuestro territorio nacional, se les lleva primero a una casa bueno, en este caso tenemos, ¿no? Tenemos la que está en la calle de las Agujas, que es la estación migratoria, en donde primero les es asistido médicamente, incluso se les brinda asistencia psicológica, en tanto se determina cuál es su situación, porque evidentemente si no tienen una legal instancia van a tener que ser regresados a su país de origen. Bien. Hay que buscar la manera de que si pueden permanecer, tenga que ser por una estancia legal, de lo contrario sí van a tener que ser devueltos a su país. Muy bien, tenemos que hacer una segunda pausa, pero quisiera preguntarle si en este tipo de asuntos ustedes pueden intervenir como asesores jurídicos, pero esto después de esta segunda pausa en un instante, no te vayas. Ya regresamos, seguimos hablando de los derechos de los migrantes, las calidades migratorias en las que se puede estar en este país y bueno, para concluir, ¿cuál es el papel de ustedes como asesores jurídicos ante estos asuntos? ¿Qué tipo de asuntos en esta materia reciben? Cuéntanos. Sí, cuando se nos presenta una situación al respecto, primero verificamos cuál es la situación, en qué etapa se encuentra el procedimiento que ya se les inició, porque se les inicia un procedimiento administrativo, se les tiene que dar a conocer también cuáles son las circunstancias o los requisitos que ellos deben de cumplir para permanecer en nuestro país y finalmente debe concluir ese procedimiento con una resolución. Si ya se cuenta con esa resolución, se puede promover un recurso que se llama de revisión dentro de los 15 días siguientes o un juicio contencioso administrativo dentro de los 45 días siguientes. Pero si no se les ha iniciado ningún tipo de procedimiento y siguen instalados en una casa para ellos, se tiene que promover un amparo indirecto para que les den a conocer cuál es la circunstancia legal por la cual les tienen retenidos todavía ahí. Entonces hay que conocer bien cuál es la situación y si efectivamente ya tienen una resolución notificada o el inicio del procedimiento o si no existe ese procedimiento para determinar qué medio de defensa es el que más les favorece y sobre todo buscar qué es lo que ellos quieren para ver en qué medida se les puede ayudar. Muy bien. Pues tenemos ya aquí algunas preguntas del público, pero antes vamos a conocer según la ley de migración cuáles son las obligaciones de las personas migrantes. Vamos a verlo, es muy rápido. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones. Cuando se trate de extranjeros con situación migratoria regular, resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación, mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria regular cuando le sea requerida por las autoridades migratorias, proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Bien, ya tengo aquí algunas preguntas del público. La primera es del señor René Martínez de la colonia Las Américas. Nos dice que conoce a una persona que radica en Venezuela y que debido a la situación social que se vive, desea saber si puede solicitar la calidad de refugiado en nuestro país. Como habíamos mencionado anteriormente, la calidad de refugiado se verifica cuando son perseguidos por algún delito, que son testigos de la comisión de algún delito, o que son perseguidos por cuestión de raza, de religión o de etnia, o por consideraciones políticas. Es una situación muy específica y no podemos hablar de refugiados en virtud de una consideración generalizada de un país. Si en un país se viven determinadas situaciones socioeconómicas, pero que únicamente pueden ser obviamente resueltas por la misma nación, no podemos hablar de que por esa situación pueda pedirse el refugio en un país diverso. Entonces aquí habría que verificarse que se cumpla específicamente por una afectación que él viva por estas características, no por la situación generalizada del país. Entonces creo que en este caso concreto no podría tenérsele por refugiado, se le tendría que negar esa calidad. Muy bien. Esta otra llamada es de la señora Gabriela Díaz de la colonia Modelo en Nezahualcóyotl. Pregunta, ¿qué puede hacer una persona de nacionalidad colombiana que desde hace un mes se encuentra en la estación migratoria denominada Las Agujas, la que ya nos comentaba, y que a la fecha no ha sido notificada de documento alguno? En esta casa no se le puede tener por más de 15 días. El Instituto Nacional de Migración tiene que resolver su situación antes de ese término y únicamente puede exceder si, por ejemplo, no se tiene la certeza de cuál es la nacionalidad, no se tiene, a lo mejor habla otro idioma y todavía no se sabe bien cuáles son sus características o por qué se encuentra en nuestro país, o bien porque los documentos que acrediten esa nacionalidad todavía no pueden ser remitidos, o porque la autoridad de su país de origen requiere de más tiempo para enviarlos. Bien. O bien porque ya interpuso un medio de defensa y se ha solicitado la suspensión del acto, es decir, que no se le remita a su país de origen hasta que no se determine exactamente cuál es su situación. Entonces pueden ser otras las cuestiones que excedan los 15 días para permanecer ahí, pero no puede exceder sin ese tiempo de manera injustificada. Entonces, si tiene más de 15 días, hay que ver cuál es la situación real para ver qué se hace en consecuencia. Muy bien. Tenemos otra llamada, es del señor Óscar Gutiérrez. Él nos llama desde Chalco y pregunta, ¿qué puede hacer una persona que fue deportada a su país de origen pero desea regresar a territorio mexicano? Si es posible solicitarlo, tendría que verlo con las autoridades consulares de su país de origen, realizar una solicitud que se pone a consideración de las autoridades mexicanas y tendría que valorarse ahí por qué fue deportado, cuáles fueron esas circunstancias, por qué quiere regresar de nuevo de igual manera se tiene que respetar un procedimiento y la autoridad tiene un término de 60 días para determinar si es factible que regrese o no. Pero en general sí puede solicitarlo, pero habría que estudiar muy bien por qué es que se regresó y por qué es que quiere regresar. Muy bien, nos da tiempo de una llamada más y es de José Luis Arias de la colonia Héroes de Padierna. Refiere que conoce a un extranjero que ha accedido ya a su permiso para estar en nuestro país, pero desea renovarlo y pregunta si es posible. Sí es posible que lo pueda renovar, siempre y cuando se encuentre dentro del término de 60 días. O sea, si ya concluyó su permiso, pero todavía está dentro de ese término, puede aún permanecer, siempre y cuando realice el trámite correspondiente y las autoridades le autoricen que continúen con su estancia legal en este país. Muy bien, pues tenemos que despedirnos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros para platicar de este tema y sin duda la recomendación, alguna duda, pues acudir directamente con ustedes. Claro, ¿no? Que sí, pueden acudir directamente ante nosotros. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, ella es Verónica Orozco Estrada, asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos con un lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Óscar Valleza, la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.